Hola chicas, en el tutorial de hoy os voy a enseñar a cómo haceros un look un poquito más intenso, sobre todo para estas fechas de más navideñas. Y bueno, ya me veis que tengo un ojo de cada, porque os voy a enseñar un look en satinado, ¿vale? Y un look en mate, para que todas las que queráis hacerlo en mate lo podáis hacer en mate y todas las que queráis con un poquito más de brillo y de luz lo podáis hacer así. Y nada, pues empezamos con el tutorial. Bueno chicas, en el look de hoy vamos a empezar paso a paso para enseñaros a crear un ahumado, sobre todo ahora que vienen las fechas señaladas de Navidad, os voy a enseñar a hacer unos ojos totalmente ahumados, ¿vale? Es súper sencillo, lo único que hay que tener y mantener las directrices adecuadas. Empezamos. Yo ya tengo la base, ya tengo la ceja, tengo la corrección en el ojo, por lo tanto lo primero que voy a hacer es aplicar una sombra en base de color mate. O sea, de color clarito y que sea bien mate. Lo aplicamos por todo el párpado. En esta sombra da igual que pongáis más cantidad o menos. Sí que es verdad que contra más cantidad pongáis, luego es mucho más fácil de difuminar el ahumado. Yo soy de las que pienso que no hace falta cerrar el ojo ni cogernos el ojo para aplicarnos los productos, simplemente con levantar el mentón y levantar la ceja, el párpado ya queda casi liso. Entonces lo único que podemos hacer es aplicar la sombra y encima vemos perfectamente las directrices. Vale, segundo paso. Vamos a coger un pincel, ¿vale? Que sea bastante planito porque vamos a poner la intensidad del color. Y luego vamos a coger otro que sea un poquito más suelto para ir difuminando. Yo el ahumado lo podéis hacer de dos maneras, vamos a hacer en un ojo una y en otro ojo otra, pero realmente el caso es lo mismo. Para mí es mucho más fácil empezar con una sombra más clarita, ¿vale? Que sería un toque cemento, y la aplicaría en la directriz del párpado, ¿vale? O sea, justamente en el hueso y donde acaba el ojo. Es donde siempre hacemos las cuencas, entonces aplicar este color que es más clarito con el pincelito más suelto. Entonces lo vamos trabajando. Si aún no nos queda la raya perfecta, o sea, queda el difuminado, lo que vamos a hacer es con un pincel para difuminar, ¿vale? Este es un poquito más tocho. Lo que hacemos es como si quisiéramos borrar el final de la sombra que ya hemos puesto, para que quede totalmente degradado y que se vea de color más marrón a clarito. Ahora lo que voy a hacer es, con el que es más plano para aplicar el color, directamente ya me voy a ir a una tonalidad mucho más oscura. Aquí ya cojo un poquito más de cantidad y lo que voy a hacer es a toquecitos. Lo mismo, levantando el mentón, levantando la ceja y vamos marcando todo el párpado móvil. Y llegamos exactamente donde hemos empezado con el marrón clarito. Es súper importante no barrer la sombra, porque entonces nos daremos cuenta de que cuando acabamos el ahumado estamos todas manchadas, sobre todo la parte de abajo. Lo tenemos que hacer más el efecto a toquecitos. Para difuminar ya tenemos el otro pincel que es para acabar de marcarlo. Una vez que yo ya he plasmado la sombra casi negra, no viene a ser negra, porque yo lo que quiero es darle potencia también con el eyeliner negro. Volvemos a coger el pincel de difuminar y volvemos a trabajar el final para que se unan las dos sombras, la clarita con la oscura. Que de esta manera no tenemos que estar trabajando todo el rato la sombra oscura y crear que la sombra oscura se convierta en clarita con el difuminado, sino que hemos utilizado dos sombras que ópticamente no se ve, es como si estuviera difuminado. Esta sería para mí la manera más fácil y luego tenemos la que es aplicar primero la sombra en el párpado móvil, lo mismo a toquecitos y sobre todo que no pase de la guía. Y una vez que ya tengamos todo el párpado móvil, entonces cogemos la sombra clarita, ¿vale? La cemento. Y con el de difuminar lo que hacemos es hacer la cuenca. Yo os aconsejo que hagáis primero la cuenca
porque a veces cuando creamos el párpado móvil nos vamos demasiado hacia afuera y luego para difuminarlo es mucho más difícil. Entonces, si tenéis primero la guía, lo único que hacéis luego ya es rellenar. Pero bueno, que serían las dos opciones correctas. Y lo mismo, luego difuminamos como si lo quisiéramos borrar al final. Aquí ya tendríamos el ojo más ahumado. Luego, evidentemente, vamos verificando que los dos ojos estén lo más parecido posible. Yo también voy trabajando con una escoba, ¿vale? Para ir quitando la suciedad o la sombrita que ha podido caer abajo. Y luego ya todo lo hago con el eyeliner. Ahora los siguientes pasos es coger el eyeliner en gel. Aquí ya es sin miedo, ¿vale? Y coger el biselado. Marcamos una línea ancha y no hace falta hacerla perfecta, simplemente que esté lo más a ras de pestaña posible. Y la hacemos bastante gruesa, sin miedo. No creamos ni rabito ni nada. Entonces ya sí que utilizamos la sombra negra y vamos difuminándolo con la sombra negra, como si quisiéramos borrar el final. Si necesitamos más eyeliner en la a ras de pestañas, volvemos a aplicar eyeliner, pero lo demás tiene que ser todo difuminadito, que no se vea el corte. Una vez que yo ya he difuminado el eyeliner, con el mismo pincel que he hecho todo el párpado móvil, vuelvo a coger la sombra, la marrón oscura, y vuelvo a pisotear el eyeliner. Lo mismo, como si quisiera borrarlo, pero sin llegar a la raíz de las pestañas, pues si no, volvemos a no tener la intensidad en el a ras de pestañas. ¿Veis la diferencia entre tener eyeliner y dejarlo solo con sombra? Acordaos, luego el rabito, ¿vale? Cogemos el biselado, aquí. ¿Cómo marcamos el rabito? Cogemos la sombra negra, ¿vale? Lo que hacemos es mirarnos de frente al espejo y marcar la guía. La guía es como si yo quisiera hacer la línea de abajo, ¿vale? Pero lo único que hago es apoyar el pincel donde acaba el ojo, fijaos. Marco la guía y lo único que hago es unirla a toda la línea y el ahumado que he hecho. Y aquí tenemos el rabito del ahumado. Vale, volvemos a coger el eyeliner. Marcamos la línea por dentro, ¿vale? Por la raya del agua. En esta sí que os podéis coger el ojo, si queréis. Marcamos la línea de dentro y la de arriba. La de arriba yo lo que hago también es levantar la ceja, levantar el mentón y los primeros días hace un poco de cosquillas, pero luego ya te acostumbras. ¿Vale? Y una vez marcada, ya tenemos el ojo enmarcado. Y ahora volvemos a coger la sombra marrón oscura, no lo hacemos con negro, lo hacemos con marrón oscuro y marcamos el bisel a ras de ojo. Ahora lo que yo hago también es, para llegar lo más a ras de pestaña posible, es enfocar. Cuando enfocamos, el pincel nos ayuda a llegar al máximo ras de pestañas. Y en este no subimos el mentón, lo que hacemos es bajarlo. Una vez que ya tenemos la parte de abajo sombreada, sobre todo tenemos que mirarnos que no esté demasiado ancha. Si está demasiado ancha, no os preocupéis, coged un palito y lo que hacemos es como si lo quisiéramos difuminar con el palito. De esta manera quitamos el grosor y no queda el efecto tan marcado. A mí es que me gusta que se quede difuminado, pero que no quede muy bestia, porque si no el ahumado no se ve el difuminado, se ve como un tocho. Fijaos cómo cambia un eyeliner de un ojo a otro. En este hemos creado el ahumado, pero el eyeliner hace el gran trabajo de que se vea el ojo súper intenso. Vale, nos vamos al otro ojo. Exactamente lo mismo. Marcamos el eyeliner súper grueso y no hace falta que esté perfecto. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que tarda un minuto en secarse el eyeliner, por lo tanto hay que trabajarlo al mismo momento de ponerlo.
y sobre todo si os queda un poco seco no le pongáis nunca agua, porque es waterproof, pensad que lo único que hacéis es estropearlo más. Para la que me oiga, una gotita de aceite, muy poquito aceite, hace que vuelva a tener su estado normal. Evidentemente ya no tendrá la misma calidad que al principio, pero os saca un poco del apuro. Entonces lo mismo, volvemos a coger la sombra negra y volvemos a querer eliminar la raya que ha quedado. Sobre todo lo que es súper importante es que no apretéis, sino que lo que hagáis en el ojo sea siempre rozando la piel. Si nosotros hacemos demasiada fuerza, lo que haremos es quitar la capa de abajo y se verá como arroales, no se verá perfecto. El difuminado, si lo hacemos súper suave en el ojo, la sombra queda mucho más fija en el ojo y es mucho más fácil de trabajar. Y una vez que ya hemos difuminado, volvemos a coger, ¿vale?, el de aplicar la sombra oscura, ¿vale?, la marrón, y otra vez, a toquecitos. Vale, marcamos el rabito. Fijaos la diferencia entre un rabito y el ojo tal cual. Si tenemos los ojos muy grandes, evitar un poco hacer el rabito porque aún se verán mucho más descompensados. Pero todas las que tenemos los ojos más pequeños, si nosotros hacemos el ahumado y nos quedamos tal cual en nuestro párpado móvil y no difuminamos, el efecto va a ser del ojo aún mucho más pequeño, porque el negro lo que hace es hacer el efecto mucho más pequeño. Pero siempre y cuando difuminemos y hagamos alargada, creamos el ojo que queremos de alargada, ¿vale? Por lo tanto, lo mismo. Sombra negra, biselado, ¿vale? Y marcamos la guía, como si quisiéramos crear la línea de abajo y dejamos apoyado el pincel, ¿sí? Y lo unimos a todo el ahumado. Es importante que cuando hagáis este paso no dejéis el rabito y ya está, sino que lo degradéis para que se vea dentro del ahumado. Por ejemplo, si necesitáis coger el pincel para volverle a marcar, pues volvéis a cogerlo y lo volvéis a difuminar. Mi consejo también es que no os vayáis demasiado arriba del ahumado, porque también hace la expresión como si estuvierais así todo el rato. Tiene que quedar más el efecto felino, por lo tanto siempre es alargarlo un poquito más hacia afuera. Por eso yo no trabajo casi nada la parte del centro, sino que me voy más a los laterales, como si quisiera hacer cuenca. Luego ya es ir perfeccionándolo. Vale, volvemos a coger eyeliner y nos vamos a la línea del agua, ¿vale? Cogemos y nos vamos hacia adentro. Y una vez que hemos acabado del eyeliner, volvemos a coger la sombra marrón para crear el efecto de abajo. Ahora, si os fijáis en un ojo y en otro, ¿veis la diferencia? Que queda muchísimo más degradado este que este. Este queda como recto. Para la gente que tenga el ojo muy redondo, sí que podría hacer un poco más este efecto, sin poner mucha sombra debajo, para que el efecto se vea como un poquito más alargado. Pero sí, evidentemente se ve mucho más arreglado este que este. O sea, es como más acabado. Lo mismo, ¿vale? Enfocamos y adentramos el pincel lo más a ras de pestaña posible. Vale, una vez que ya tenemos acabado, yo antes de poner la máscara de pestañas, ¿vale?, lo que hago es aplicar un poquito de iluminador. El iluminador en los ojos ahumados queda súper bonito. Yo lo que hago es primero con la escoba barrer y utilizo un iluminador. En este caso lo utilizo de Mary Kay, que me encanta porque es un producto súper ligero y no deja el efecto de manchado, sino que se difumina súper bien. Le vamos dando la rosca. Uno que me gusta mucho también es de Yves Saint Laurent, el número 2. Voy a coger la mofeta en pequeño, ¿vale?, que es se puede aplicar la corrección, el maquillaje, todo lo que sea líquido. Y lo mismo, bajamos el mentón y sin miedo. Y a toquecitos vamos adaptando el iluminador. Lo difumino bien con el colorete y utilizo el colorete también para quitarle el corte, que no se vea corte, sino que se vea limpio. Fijaos la diferencia, que se ve mucho más pulido y mucho más limpio que este.
el cámara va haciendo así. Vale, lo mismo, ¿vale? Aplicamos en toda la parte de abajo y lo mismo, vamos difuminando. Que no os dé miedo que quede muy blanco porque lo vamos adaptando al maquillaje. Evidentemente no con todos los iluminadores queda así. Si vosotros utilizáis un iluminador o un corrector, el corrector ya sí que no, porque no es líquido. Por lo tanto no quedará este efecto, quedará como más sucio, como mucho más grueso la parte de abajo. También quiero decir que son muchas las clientas que cuando están recién maquilladas dicen que el efecto del maquillaje se lo ven como se ven más arrugas. Pensad que cuando hemos recién maquillado el efecto es como un poco más de porcelana porque hemos puesto el polvo, entonces la piel se ve como un poco empolvada. Cuando pasa el ratito es cuando queda mucho mejor porque se ve la luz natural del brillo vuelve a salir, ¿sabes? No tenemos una piel de porcelana todo el mundo, por lo tanto el efecto artificial sí que queda de primeras, pero luego cuando pasa un ratito ya empezamos a notar los brillos que los tenemos nosotras mismas. Vale, lo mismo, corregimos un poquito el colorete. Sobre todo es súper importante, si hemos hecho los ojos ahumados, que los dedos estén bien limpios. Si nosotros tenemos el dedo sucio, lo que vamos a hacer es dejarla gris la ojera. Y lo vuelvo a sellar un poquito yo con la sombra clarita mate. Vale, máscara de pestañas. La máscara de pestañas la vamos a poner, ¿vale?, con muchísima más cantidad que en un look natural, porque ya el efecto es mucho más dramático, por lo tanto la pestaña no se ve tanto, entonces la tenemos que pronunciar un poquito más. Rizador de pestañas sí o sí. Marcamos, siempre con las pestañas sin aplicar la máscara. Vale, yo en este caso utilizo la Waterproof, también es de Mary Kay, me encanta porque podemos llorar, podemos meternos a una piscina, podemos hacer lo que queramos, que la máscara va a seguir intacta, ¿vale? Entonces, la primera pasada siempre hacia abajo, ¿vale? Levantamos el mentón y la siguiente hacia arriba. La primera pasada es la que yo alterno, arriba y abajo, para que quede el producto bien adaptado. Y luego ya lo hago solamente hacia arriba. La parte de abajo marco un poquito, pero solamente el final y el principio a toquecitos. El final es el que lo trabajo un poquito más, porque lo que quiero es que se siga viendo el ojo alargado. Antes de poner la máscara en el otro ojo, quiero también enseñaros que podemos hacer un look en mate, ahumado, o también lo podemos hacer con luz. Yo tengo aquí una sombra, ¿vale?, que esta es de Bobbi Brown. Os aconsejo que todos los pigmentos que utilicéis, o satinados, sparkle en este caso, que sean buenos. Si utilizamos marcas que no son demasiado buenas, el problema es que nos va a caer toda la purpurina en la parte del rostro durante el día. Entonces necesitamos productos que, aunque nos valgan un poquito más, estemos tranquilos de que nos va a durar todo el día. Yo, por ejemplo, la de Bobbi Brown la utilizo con el mismo dedo, ¿vale?, y lo que hago es adaptarla justamente en el ahumado. Lo voy haciendo a toquecitos. Intento no llegar lo a ras de pestañas. Intento dejarlo más bien en el párpado móvil. Fijaos la diferencia. Este queda totalmente mate y este queda con luz. La diferencia sí que se nota. Y la máscara de pestañas iría ahora. Yo en los looks ahumados lo que hago es maquillo una pestaña, maquillo la siguiente y vuelvo a la primera si quiero dar más volumen, porque le he dado tiempo a que se seque, entonces le vuelvo a trabajar para que el efecto quede muchísimo más dramático. Una vez que ya acabamos con los ojos, sobre todo fijaos que uno tiene brillo y el otro no, luego ya me lo emparejaré, pero para que veáis un look y veáis el otro. Entonces, yo para este look
Para mí es súper importante que no lo carguemos todo. ¿Qué significa? Que si nosotros maquillamos los ojos con muchísima cantidad de producto y vamos a hacer un ojo muy ahumado, los labios para mi gusto no los voy a cargar demasiado. Que todas podemos hacer lo que nos dé la gana, pero sí que el efecto va a ser mucho más artificial. A mí me gusta mucho, primero, hidratarlos, súper importante, hidratación en los labios. Una vez que los hidrato, yo lo que hago es utilizar un brillito que sea súper natural y que lo que haga es potenciar los ojos, pero que los labios se vean bonitos. A mí me gusta mucho con un perfilador que sea un poquito más rojizo, marcarme un poquito los perfiles, fijaos. El corazón, la parte de abajo y un poquito los laterales. Y una vez que he marcado un poquito las guías, con el brillito lo que hago es pisarlo. De esta manera me queda natural, pero el labio sigue siendo reseguido, o sea, tiene un perfil. Sobre todo también es súper importante que si nosotros nos maquillamos con colores muy ahumados y nuestro labio no es muy clarito, no podemos tirar a colores demasiado claritos. Por ejemplo, en mi caso yo los tengo bastante morados. Si yo me pusiese un color rosa palo me tendería a gris, por lo tanto tampoco favorece. Siempre nos tenemos que guiar en que si mi color ya es un poquito oscuro, tirarnos a colores que no sean tan bajos de color, sino que sean un pelín más subidos, aunque siga siendo rosado o siga siendo beige. Y ahora nos vamos a la luz. Para mí es súper importante, sobre todo en un ahumado, darle muchísima luz al maquillaje, y lo vamos a hacer con un pincel que sea larguito y vamos a potenciar los puntos de luz. ¿Veis? Este es tiene que tener como un poquito desatinado para que entendáis lo que es el iluminador en polvo. Yo lo voy a poner justamente donde acaba el colorete. ¿Veis la luz que le aporta? ¿Veis la diferencia? Lo hago un poco exagerado para que lo veáis. Luego, a mí me gusta mucho darle potencia a la parte de la nariz. Ojo con las que tengáis el tabique demasiado pronunciado, ¿vale? Lo que vamos a hacer es potenciarlo aún más porque es luz, por lo tanto llama mucho más la atención. Y en el reborde de los labios también queda súper bonito. Lo tendría que haber hecho antes, pero bueno, para que lo veáis, es darle toquecitos en el corazón. Y el efecto de la luz también hace que el labio se vea mucho más voluminoso. Vale, seguimos con el iluminador. Para la gente que quiere marcar un poquito la clavícula, ¿vale? Porque a lo mejor lleve un vestido que quiera que se le marque un poquito más. La luz, si la potenciamos en el hueso, fijaos, también vamos a potenciar que se vea mucho más, sobre todo en las fotos o cuando es un poquito más. Yo, por ejemplo, lo pongo mucho en las novias para potenciar la luz y que en la foto se marque muchísimo más. Evidentemente, la que tenga complejo que se le marque mucho los huesos, no lo hagáis, pero siempre que queramos marcar un poquito más la clavícula, marcamos la luz en el hueso. Pues este sería el maquillaje ahumado. Sobre todo tener muy claro que no es difícil, simplemente es marcar unas directrices. Y bueno, pues espero que lo practiquéis muchísimo y sobre todo cualquier duda, hablamos por Facebook, hablamos por Instagram, por donde necesitéis. Tengo el centro en Barcelona, en la calle Casanova, os espero a todas aquí y bueno, muchísimas gracias y a seguir practicando.